¿Será cierto que la reforma pensional de Gustavo Petro es la gran estafa de nuestra generación, como dicen algunos? Pues para entenderlo no hace falta recurrir a los análisis de los críticos o de los adversarios del gobierno de Petro. Basta remitirnos única y exclusivamente a la exposición de motivos de la reforma pensional que impulsa el presidente Petro. Específicamente a la tabla 16 de esa exposición de motivos, que es una tabla en la que se calculan los flujos, o sea, los dineros que van a entrar al llamado pilar semicontributivo. No olvidemos que en el pilar semicontributivo van a quedar aquellas personas que no alcancen requisitos de pensión, más de 1000 semanas. Y en lugar de darles una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva, es decir, un cheque, les van a entregar una renta vitalicia, o sea, una mensualidad desde los 65 años. Teniendo en cuenta esto, pues esta tabla calcula para cada año, a partir de 2025, cuánta plata va a entrar a ese pilar semicontributivo y cuánta plata va a salir. La plata que va a entrar es la columna que dice valor ahorro semicontributivo y la plata que va a salir, la que dice pago por mesadas en Colpensiones. Y luego calcula cuál va a ser el balance, es decir, cuánta plata va a quedar. En este caso, el valor negativo, como vamos a ver más adelante, significa un superávit, o sea, plata que le entra al sistema pensional en términos netos, después de entrar dinero, por cuenta de que no se devuelve el cheque a los cotizantes, ni se hace una indemnización, sino que esa plata se retiene, pues esa plata entra y después de restar el valor que se paga por esas mensualidades del pilar semicontributivo, que como hemos visto muchas veces arrancan desde los 70,000 u 80,000 pesos. Pues bien, por ejemplo en 2025 van a entrar, por cuenta de esas devoluciones retenidas que no se van a pagar y que se van a convertir en efectivo, van a entrar a Colpensiones 1.6 billones de pesos, pero solamente se van a pagar 0.2 billones de pesos, o sea, 200,000 millones de pesos. Esto tiene sentido porque, pues bien, se le retiene un cheque, por ejemplo, de 20 o 30 millones de pesos a una persona, y si acaso se le comienza a pagar, si tiene ya los 65, una mensualidad de 100,000 pesos, 120,000 pesos. Entra mucha más plata de la que sale. Entonces tiene lógica que esta sea la dimensión de los números. Y durante los años siguientes, pues va a pasar lo mismo. En 2026 entran 2.6 billones y apenas salen 300,000 millones. El superávit crece en casi 1 billón de pesos. Para 2030 estamos hablando que entran 9.3 billones y apenas se van 1.4 billones. O sea que el superávit se amplía. Ya estamos hablando de casi 8 billones de pesos. En 2040 estarían entrando ya cerca de 50 billones de pesos, pero solo saldrían 10 billones en esas mensualidades de las que les hablo. Y estaríamos hablando ya de un superávit de 37 billones de pesos. Durante las próximas décadas, ese superávit, o sea, ese remanente, ese dinero adicional que le va a quedar a Colpensiones, pues va a seguir subiendo año tras año hasta el año en el que se acaba la proyección. Recordemos, esas son proyecciones del gobierno, donde va a haber un superávit de 137 billones de pesos. Van a entrar 181 billones y en esas mensualidades solo se van a pagar 44 billones. Y ahora bien, ¿esto por qué ocurre? No nos quedemos con mi explicación. Leamos lo que interpreta el propio gobierno de Petro. Un elemento que llama la atención es que el pilar semicontributivo en el escenario propuesto resulta superavitario, o sea, entre paréntesis, sobra plata, para al menos los primeros 30 años luego de aplicada la reforma, o sea, lo que acabamos de ver. La razón, vamos a ver, ¿por qué? La razón es clara. Pues es debido a que en el modelamiento de este pilar se consideraron como ingresos del mismo los recursos provenientes de la devolución de saldos y de las indemnizaciones sustitutivas. O sea, el ingreso viene porque no se le pagan indemnizaciones ni devoluciones de saldos a los trabajadores que no cumplen requisitos de pensión. Este flujo, ojo a esto, ingresará al pilar solamente en la medida en que las personas adquieren el derecho de pensión y claramente por una única vez por individuo. Este flujo es muy considerable durante los primeros 30 años. ¿Por qué es tan grande durante los primeros 30 años? Ojo a esto que es súper importante. Debido principalmente a que el promedio de edad de las personas en el RAIS es de 36 años. Aquellos que se preguntaban por qué el RAIS tiene tan pocos pensionados, pues aquí el gobierno nos da la respuesta. En promedio, la edad de los afiliados al RAIS hoy es de 36 años. Les falta mucho para pensionarse.
Es decir, que para pasar al semicontributivo y recibir la respectiva renta vitalicia habrá que esperar al menos 29 años. Y aquí pues ya se descaran. Por otra parte, las rentas vitalicias para esta población, que solo ha alcanzado entre 300 y 999 semanas, resultan no siendo muy elevadas, toda vez que aproximadamente el 59% de esta población solo cotizó sobre un salario mínimo. Aquí lo que nos están resumiendo o lo que nos están mostrando es la radiografía de la operación de confiscación. Pues claro que hay un superávit. Durante 30 años van a recibir esas devoluciones de saldos que no van a pagar y van a comenzar a pagar las rentas estas miserables, las mensualidades de 70, 80 mil, 120 mil pesos. Eso claro genera una caja cada vez mayor. Entre más devoluciones lleguen y se paguen esas mensualidades chiquitas, pues la caja al principio va a ser muy gorda. Y eso es lo que vemos, un escenario de superávit durante los primeros 30 o 40 años de operación de este pilar semicontributivo, que es cuando se configura la operación de confiscación. Pero ¿por qué es importante este pilar para el gobierno? ¿Por qué es tan significativo? Pues esto lo podemos ver también en una tabla de la propia exposición de motivos. No hace falta irnos a ningún otro lado. En esta tabla se resume el gasto de la nación en el sistema pensional. ¿Cuánto va a gastar el gobierno en total en los llamados 3 pilares? Pues bien, acá nos muestra que, por ejemplo, tomemos el año 2040. En el año 2040, el pilar solidario, o sea, las mensualidades de las que nos han hablado de 230 mil pesos, le van a costar al gobierno 15 billones de pesos, redondeando. Lo que llaman la prestación anticipada son las pensiones que se van a otorgar a personas que se superan las 1000 semanas. Eso va a ser 1 billón de pesos. Y luego el contributivo, el colpensiones normalito, ¿no? Las pensiones del régimen de prima media o de colpensiones normales van a ser 42 billones de pesos. Ahora bien, ¿cómo se va a balancear? 42 billones de pesos de gasto, en el solidario 15, en la prestación anticipada otro billón más. Pues bien, esto se va a cuadrar, van a cuadrar la caja con el semicontributivo, que ojo ahí, fíjense que no tiene un valor positivo, sino negativo de 22.9 billones de pesos, 23 billones de pesos, que corresponden a 1.4% del PIB. ¿Por qué es negativo? Pues es sencillo de entender, porque no es un gasto, sino que es un ingreso. Por lo tanto, van a cuadrar las cuentas de un sistema pensional confiscando el ahorro de los trabajadores que no alcanzan a pensionarse. Y por eso es fundamental ese pilar semicontributivo, porque si entregaran esos recursos en un cheque, pues estas cuentas no darían por ningún lado, estaríamos ante un escenario fiscal explosivo, absolutamente inviable. Entonces el gobierno cuadra fiscalmente sus cuentas, expropiándole las devoluciones de saldos a los trabajadores que no alcanzan requisitos de pensión. Una absoluta y total canallada, una absoluta y total afrenta a la propiedad privada y un descaro que estos números, que de nuevo, no he tenido que recurrir a ninguna otra parte, sino al propio texto de la reforma pensional, sean los números que nos presente el gobierno de Gustavo Petro. Ha quedado al desnudo, ha quedado lista la radiografía de la operación de confiscación que prepara el gobierno de Petro.